Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo para todos, para el país federal. ¿Cómo se puede evaluar la situación de la República Argentina respecto de la pandemia del coronavirus? Bueno, por supuesto que hay distintas miradas. Ahora, a este punto tenemos que coincidir que no se están obteniendo los resultados esperados respecto del control de la curva de contagios, porque es muy alta la cantidad de casos diarios que registramos de COVID-19 positivo, y si uno sigue la evolución de los casos, no se ha podido bajar esa curva de crecimiento que oscila desde hace un par de meses entre 10.000 y casi 15.000 casos. Todavía no se rompió ese techo de cristal de los 15.000 casos, que es una cifra muy preocupante. En algún momento se especulaba si íbamos a romper la cifra de los 10.000. Bueno, ya estamos a punto de registrar 15.000 casos diarios en la República Argentina. Se ha trasladado la mancha de coronavirus a todo el país. Antes se concentraba básicamente en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y ahora es en la República Argentina toda. Pero puesto en el contexto internacional, ¿cómo estamos? Y aquí puede hacerse dos lecturas. La primera es respecto de Argentina en el mundo. Casos de coronavirus sintetizados en el sitio que les recomiendo en Twitter, Coronavirus News. Allí se consigna que a la jornada de ayer en Estados Unidos había confirmado 7.716.000 casos. En India, 6.754.000. En Brasil, 4.969.000. En Rusia, 1.237.000. Por cantidad de habitantes, estos cuatro países hasta tienen lógica. Aquí hay que dejar afuera China porque los números de China, primero que han bajado muchísimo y segundo que no se conoce con rigor estadístico fehacientemente la evolución de la enfermedad. Es una de las dificultades que se tiene de acceder a lo que está sucediendo con el lugar donde comenzó el coronavirus. Colombia, 869.000, Perú, 829.000, España, 825.000 y muy cerquita ahí Argentina con 824.000. Es decir, que somos el octavo país en el mundo con mayor cantidad de contagiados. A este ritmo, antes de que termine octubre, seguramente vamos a llegar a al millón de casos en la Argentina. Después siguen México, Sudáfrica, Francia, Reino Unido, Irán y Chile. Chile tiene también una alta cantidad de contagios porque hay que ver la proporcionalidad de habitantes también. Ahora, en Latinoamérica, Argentina está en el cuarto lugar. Primero Brasil con casi 5 millones, 4.969.000. Luego Colombia con 869.000. Después Perú con 832.000 y muy cerquita Argentina con 824.000. Es de esperar que Argentina esté en ese nivel alto porque tenemos muchos habitantes. Debiéramos tener incluso proporcionalmente mayor cantidad de casos que Colombia y Perú. Lo que pasa es que en Colombia y Perú son muchos los contagiados y poca la cantidad de habitantes. Pero México, que tiene mucho más habitantes que Argentina, tiene menor nivel de contagio, 794.000, después Chile y le siguen los otros países de Latinoamérica. En el fondo, Uruguay, con 2.177 contagiados, muy poquitos. Ayer Uruguay tuvo una cifra insignificante de contagiados, creo que 23 y un muerto. En ese registro está Uruguay con un control diferente de la pandemia. Es decir que Argentina está cuarto en Latinoamérica, pero lo que tiene Argentina de preocupante es que junto con Colombia, con Brasil, con Perú, con Estados Unidos y España, son los países con más casos de coronavirus per cápita reportados en la última semana. Es decir, en los últimos 7 días está en el ranking de mayor cantidad de casos reportados en todo el mundo, la República Argentina. Insisto, junto con Colombia, con Brasil, con Perú, con Estados Unidos y con España. Si uno mira
estadísticas, es para preocuparse lo que está sucediendo con el coronavirus. Pero la explicación de las autoridades sanitarias es: se prolongó la curva de contagios para preparar el sistema para que no tuviera que optarse por atender a unos y desatender a otros y dejar de morir gente. Y si esa es la estrategia, la cantidad de muertos por millón de habitantes de Argentina puede darse por satisfecho, porque en esta estadística, en muertes por millón de habitantes, Argentina está más lejos que ningún otro país en la tabla de todo el mundo. Porque miren, Perú es el país del mundo que mayor cantidad de muertos por habitantes tiene, 992 por millón de habitantes. Bélgica, 869. No se cita a Bélgica como un mal ejemplo en el ataque a la pandemia. De hecho, se elogia que las actividades continuaron, pero con el alto costo de tener 869 muertos por cada millón de habitantes. España 695, Bolivia 692, Brasil 690, Chile 682, Ecuador 661, Estados Unidos 651. Tiene muchísima cantidad de muertos y contagiados Estados Unidos, pero claro, es tanta la cantidad de habitantes que cuando se evalúa estadísticamente cantidad de muertos por millón de habitantes se ubica a mitad de tabla. México 632, Reino Unido 624, Italia 596, Suecia 583 muertos por millón de habitantes, Panamá 561, Colombia 526, Francia 496 y allí aparece Argentina en el fondo de la tabla con 475 muertos por millón de habitantes. Aquí hay dos miradas, dos perspectivas. La decisión de cuidar la vida, de la que si se pierde no hay retorno, ha dado su resultado, porque estamos en los países de mayor densidad demográfica con una cifra de muertos por cantidad de habitantes que es de las menos importantes. Ahora, si se mira desde la perspectiva de cantidad de contagiados con coronavirus y de la situación en la última semana, bueno, ahí hay una cuestión para preocuparse. Es decir, que hay una lógica que justifica la prolongación en el tiempo de una pandemia que no cede, porque se privilegió tener la posibilidad de atender a los contagiados sin que se mueran en su mayoría. Se sigue muriendo gente, por supuesto, pero la cifra porcentualmente es baja. Claro, esto no puede continuar in eterno porque si sigue aumentando la cantidad de muertes, si sigue aumentando la cantidad de contagiados, estas cifras se van a alterar, se van a modificar. Por eso es indispensable que nosotros, desde lo individual y lo colectivo, hagamos lo imposible para evitar que los contagios sigan produciéndose. Y el Estado tiene que hacer lo propio para continuar con medidas inteligentes, medidas de restricción selectiva, medidas de testeo masivo, ir cercando a la pandemia. Hasta ahora los números no son los esperados, aunque en muertes la estrategia parece estar justificada. Así son las cosas.